Ok, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la bienvenida a esta capacitación titulada Retos de la Seguridad Social en México, un tema de gran relevancia y actualidad para nuestra sociedad. La seguridad social es un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de la vida de las personas y en nuestro contexto enfrenta desafíos que demandan atención y acción desde diversos sectores. Hoy contamos con la valiosa participación de la doctora Maribel Luna Martínez, quien nos acompañará como facilitadora en esta importante reflexión. Ella es doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB, mediador conciliador, certificada por el Centro Estatal de Justicia Alternativa por el Estado de Veracruz, el CEJAP, es coach ejecutivo y de formación de equipos por la Universidad de las Américas de Puebla, diplomado tiene un diplomado en Derecho Sustentable por la Universidad de Quilmes, Argentina. Es miembro fundador del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, AC. Es miembro del Colegio de Mediadores del Estado de Veracruz. Tiene un currículum impresionante. Lo estoy resumiendo lo más que puedo porque si no, hoy no terminamos. Pero su conocimiento y experiencia, las cuales intenté resumir solo un poquito, serán clave el día de hoy para ayudarnos a comprender mejor estos retos y buscar soluciones viables. Esta capacitación busca no solo brindar información, sino también generar un espacio de diálogo en el que podamos compartir ideas, plantear inquietudes y reflexionar juntos sobre cómo podemos contribuir a mejorar nuestro sistema de seguridad social. Les invito a todos a participar activamente, a aprovechar esta oportunidad para aprender y enriquecer su perspectiva. Su presencia y compromiso con este tema son un paso importantísimo hacia un México más justo e inclusivo. Durante el desarrollo de la ponencia del día de hoy les compartiremos en el chat la liga de asistencia para poder emitir su constancia de participación, misma que les haremos llegar vía correo electrónico. Les pedimos de favor que escriban con cuidado su nombre completo porque estos datos y su correo, porque estos son los datos que utilizamos para poder emitir dichas constancias. Mantengamos todos, por favor, nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones. Si queremos participar, lo haremos de la manera más ordenada y respetuosa posible, levantando la mano para que podamos darles para que puedan el permiso para prender su micrófono. Entonces, sean todas y todos bienvenidos. Les cedo el uso de la voz, doctora, y este es su espacio. Muchísimas gracias, licenciada Deyanira Ortega. Un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. También saludo con mucho afecto a todos nuestros participantes, a la ciberaudiencia, y les deseo en este año el mejor de los éxitos en todos los planos, personal, profesional, y sobre todo, bueno, pues que podamos hacer estas coyunturas de trabajo, estas sinergias. Y el día de hoy, bueno, pues espero que nosotros detonamos el tema, como bien lo ha comentado la licenciada Deyanira, pero indudablemente que es un espacio donde podamos aprender todos. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir para efectos gráficos mi pantalla. Me parece que sí se puede ver. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Bien, entonces, como sabemos, pues, hablando de este derecho, es nuestros derechos humanos, los temas de integridad, dignidad de los individuos, pues ahí hay un tema que tenemos ahí, con mucha reticencia, que es el sistema pensionario en México. Ciertamente, los sistemas pensionarios en México, los sistemas pensionarios a nivel mundial, pues han sufrido bastantes retos, bueno, tienen sumos retos y han sufrido también bastantes cambios. El más paradigmático que tenemos es aquel de la ley de 1997. Y bueno, pues aunque no puedo ver a todos, pero supongo que todos son jóvenes o a lo mejor ni siquiera deberíamos de preocuparnos por nuestra pensión, pero bueno, vemos que cada día como que el tiempo es tan acelerado que tarde que temprano nos puede alcanzar, y sobre todo el hecho de que em, la prestación, en este caso las pensiones, son una prestación que tenemos como trabajadores, o que indudablemente no nada más como trabajadores, en realidad todas las personas
pasado una edad, se va a requerir esta prestación. De ahí también ya ven que en el tema familiar pues ha habido muchas reformas, por ejemplo, ¿no? Estas pensiones compensatorias e indemnizatorias. Y bueno, lo que sucede es que la esperanza de vida, si ciertamente por un lado se ha incrementado, lo cierto es que, bueno, también tarde que temprano, pues ser un adulto mayor, pues va a requerir también, o va a llegar un momento en el que va a requerir que pues que los frutos de su trabajo se vean compensados. Entonces, el propósito de esta charla, pues, es que se conozcan las nuevas tendencias de las pensiones en el sistema jurídico mexicano, que en determinado momento son producto de los fenómenos de la globalización y la economía. Ciertamente, como les comentaba, el sistema pensionario, pues, previo al 97, era administrado de una forma centralizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero aunado a ello, había algunas otras instituciones, ya sea de la administración pública federal sobre todo, por ejemplo, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, y que en determinado momento ellos tenían sistemas individualizados con, la verdad, con bastantes beneficios. No obstante, pues, repito, ante tantas modificaciones, tantos cambios a la economía, pues probablemente esto ya no sea sostenible, ¿no? Ya no es sostenible. Tan es así que había personas de aproximadamente, pues, no sé, 51, 52 años, y ya iniciaban procesos de, de jubilación para poder obtener la pensión, cuando probablemente también todavía tenían, en este caso, pues, un periodo de vida que les permitiera continuar la vida laboral. Entonces, esta es una de las razones justamente por las cuales se ha modificado este sistema pensionario. En la ley del 97, de 1997, que tuvo la reforma significativa, estas formas de las cuentas del retiro, las cuentas de la pensión que iban a tener los individuos, pues dieron pauta a autoridades como lo que es la CONSAR. Se crearon y se autorizaron las llamadas AFORES, o las administradoras de fondos para el retiro, y también guardaban o cobraban relevancia en este caso las compañías de seguros y fianzas. Ahorita lo comentaremos por qué. Este modelo de las administradoras de fondo para el retiro fue basado en un modelo chileno y español. Sin embargo, como sabemos, en Chile colapsó el tema de las AFORES y tuvieron que reestructurar el sistema pensionario, un poco como lo estábamos haciendo nosotros aquí en México. ¿Y qué es una pensión? Porque el término correcto es una pensión, no no así el término jubilación. ¿Qué es una pensión? Pues la pensión es una prestación económica que va a asegurar el ingreso de un trabajador, que cuando éste ha alcanzado la edad idónea, o la edad legalmente establecida para poderse retirar de la actividad productiva remunerada. La pensión es una cantidad periódica, temporal, y en sus casos incluso hasta vitalicia. Y estos beneficios van a corresponder a los del ramo de seguro llamado retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son las que están a cargo de las instituciones de seguro social. En realidad, puede haber a lo mejor algunos fondos de pensiones incluso, pero las estructuras van a ser similares. En este caso, la pensión tiene que ir integrada por estos conceptos, porque la primera de ellas, refiriéndome a lo que es el retiro, bueno, es cuando la persona decide, en este caso, retirarse de la vida laboral, porque probablemente ya juntó o ya reunió la cantidad suficiente para poder tener una pensión que le permita subsistir. Entonces, esto va de alguna manera, esta persona es apta porque probablemente ya tiene en su fondo de pensión, en su cuenta individual, las cantidades que le van a permitir poder tener una vida o subsistir, en este caso, para los quehaceres y las necesidades que va a tener en su vida cotidiana.
La cesantía se va a dar cuando, en este caso, el trabajador tenga que retirarse anticipadamente por alguna razón de algún accidente, alguna incapacidad, ya sea una incapacidad temporal, permanente, parcial, o una incapacidad permanente total, sobre todo en aquellos casos en los riesgos de trabajo. Y bueno, pues la edad avanzada es, como sabremos, bueno, pues la edad promedio, ¿no? Para poder considerar a una persona todavía laboral, en este caso, con una capacidad laboral, pues es a partir de, es hasta los 65 años, y obviamente que a partir de ahí, pues correría la edad avanzada y la vejez. Es importante señalar que este tipo de prestaciones son de las prestaciones laborales que probablemente, repito, cuando el trabajador es joven, sean prestaciones que probablemente no valoren y entonces incluso pueda decidir hasta renunciar a ella, porque a lo mejor en ese momento pues sabe que tiene un trabajo o una relación subordinada, sabe que tiene en este caso la posibilidad de insertarse nuevamente a otra fuente laboral, pero va perdiendo de vista en este caso que la necesidad de ir, en este caso, proponiéndose como objetivo a largo plazo cuál va a ser su forma o su calidad de vida en el futuro. Y esto lo comento porque en México o en general el individuo pues no tiene como tal, su naturaleza no es, en este caso, prever los acontecimientos. La naturaleza de los seres humanos no necesariamente es prever, aun cuando tenga que ser actualmente una capacidad que debemos ir desarrollando, una habilidad para la vida, porque en determinado momento, pues estamos observando, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, pues que me parece que más del 50% de las personas adultas mayores en realidad no reciben una pensión. Tengo entendido que es un 30% el que tiene, por lo menos resuelto el tema de su pensión. Entonces, repito, probablemente en este caso el individuo en ese pensar, ¿no? De que no va a llegar esa vejez o de que no va a llegar esa edad avanzada, pues probablemente sea un derecho o sea incluso em, una cantidad previsible que ni siquiera la diseña porque es un tema que lo va dejando, digamos así, a cuando suceda. Entonces, como sabemos, esta pensión, sobre todo a las personas que tienen una relación laboral o un trabajo subordinado, pues tienen derecho como tal a percibirla para que en su momento la puedan disfrutar. Eh, para tres efectos, bueno, pues ¿qué legislación ha sido la aplicable? Principalmente la Constitución mexicana, que como sabemos incluso sufrió en este caso, ha sido reformada, sobre todo en el tema de que las personas adultas mayores van a poder recibir una pensión, incluso aunque no hubiesen tenido prestaciones de carácter de seguridad social. Entonces, repito, la seguridad social como tal es un derecho. Hace rato que comentaba la licenciada Deyanira, en un México más incluyente, y entonces esto trata de cerrar brechas. En este caso, este derecho lo que busca es cerrar brechas para evitar, en este caso, las grandes o abismales diferencias sociales. También tenemos la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, en este caso, que es la que va a regular todo lo que tiene que ver con los temas que aún, bueno, existen como tal, las AFORES, y recientemente, además de la ley del Seguro Social, pues está vigente el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que acaba de promulgarse en el año pasado. Y obviamente la que detona parte de estos temas de la seguridad social es obviamente la ley del seguro social, sin pasar por alto que también tenemos como instrumento jurídico que va a regular las pensiones, bueno, esta que es para todos los derechohabientes del Instituto de Servicios Sociales y de Salud de los Trabajadores del Estado, esto es el ISSSTE. Eh, Como les comentaba, el sistema pensionario en México se rige bajo la ley del Seguro Social del 97, que recientemente ha sido reformada, y la ley
y se detona también toda esta estructura pensionaria, porque aquí el mensaje del Estado no hay que perder de vista que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado y el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía hasta esa fecha el control y sobre todo la administración, en este caso, de las pensiones en México. Sin embargo, dentro de este sistema, que surge en el año 97, vemos que en este caso se crea la ley del sistema de ahorros para el retiro y esta reforma, la parte sustancial es que el modelo va basado en una capitalización individual, que en resumidas cuentas quiere decir que cada trabajador tiene que pensar en su ahorro para el retiro, ¿no? Es decir, cuando trabajas, cuánto vas a... Ese era la filosofía. Y lo voy a decir muy simple, ¿no? Es cuánto has ahorrado durante tu tiempo laboralmente activo, esto es lo que juntaste, esto es a lo que vas a tener derecho como pensión. Entonces, la verdad es que estaba viendo ahora cuando proponíamos el tema, las diferencias que hay con este sistema de pensiones cuando se trataba de las AFORES. ¿Por qué? Porque entonces, un ejemplo, ¿no? Si yo solamente tengo en mi cuenta individual, se me ocurre 500,000 pesos, ¿no? Tendrían que ponderar de acuerdo a la edad que tenga la persona, si una de dos, si ese dinero le va a alcanzar para una pensión que pueda sostenerlo y que pues en la gran mayoría podrá sonar 500,000 pesos, a lo mejor podrá sonar mucho dinero, pero incluso haciéndolo así, de esta manera, había pensiones calculadas por 5,000 pesos mensuales, 4,000, se habla hasta de 2,700 pesos mensuales, situación que no iba a ser sostenible para los trabajadores. Eso yo creo que es el primer foco de atención que alerta sobre esta reforma, porque el hecho de que una persona vaya reuniendo la cantidad o ahorrando la cantidad en este caso, derivado de la relación de trabajo, pues no iba a ser sostenible, ¿no? No era sostenible que se hubiera podido solventar por lo menos sus necesidades básicas. Ahora, esta es una de las razones por las cuales nuevamente se ha reformado este sistema de pensiones en México, porque el hecho de que las administradoras de fondo para el retiro estuvieran manejando estos recursos provocaba que en cantidad no fuera sostenible. Y había otra opción. La otra opción era que incluso si la persona no iba a poder sostenerse con esa pensión, iban a hacer un cálculo del periodo estimado de vida, que por eso daban el seguro, y te decían, bueno, aquí está tu pensión, reuniste 500,000 pesos, ¿quieres recibir una pensión de tal cantidad? O en su defecto, si quieres, hacemos una renta vitalicia, te hacían un examen de salud y de acuerdo al periodo estimado de vida, dividían, por ejemplo, si decían, bueno, tal persona va a vivir hasta los 75 años, tiene 65, esos 500,000 pesos se los vamos a dividir en los 10 años y a su vez en meses y es lo que va a recibir de pensión. Evidentemente que pues, la verdad es que las cantidades eran mínimas, donde actualmente ni siquiera podría sostenerse para poder satisfacer estas necesidades un solo individuo, ¿no? ¿Cómo es que se integra la cuenta individual? La cuenta individual es, en este caso, a partir de que surgen las AFORES, son las cantidades en las que se van a dividir las cuotas obrero-patronales y la aportación del gobierno en el que se van a dividir o segmentar una cantidad va de su salario diario integrado va para el retiro, otro porcentaje para la cesantía y otro porcentaje para la vejez. A su vez, había otras subcuentas que dentro de esas subcuentas están las llamadas aportaciones voluntarias y que supongo que varios de nosotros hemos escuchado
que nos dicen, oye, puedes aportar voluntariamente, incluso te va a generar rendimientos, te va a generar intereses, incluso hay quienes, algunos spots que dicen, es que sabes que te va a generar intereses y además entonces tú vas a poder deducir, hay una parte que es deducible y entonces esto es como para tratar de ponderar, pero repito, esto va bajo el contexto de que cada persona va sobre su cuenta individual y aunque a lo mejor no lo vive, es decir, sí sabe que le descuentan quincena con quincena o mes con mes o semana con semana, pero lo cierto es que es una cantidad que como en ese momento no va a ser en un corto plazo, sino en el largo plazo, pues probablemente no se vea poco interesado para poder hacer aportaciones de carácter voluntario. Dentro de estas subcuentas encontramos también lo que es dentro de lo que es los trabajadores que tienen derecho a las prestaciones de seguridad social, que todo trabajador lo tiene. En este caso, todo va vinculado a su número de seguridad social, ya sea el del IMSS o el del ISSSTE. Digo, nosotros en México, porque todavía tenemos segmentado estas dos instituciones, pero en realidad el fondo es que es su cuenta de seguridad social, ¿no? Es decir, si yo tengo ISSSTE, yo tengo mi cuenta, ¿no? Aunque mi patrón es el Estado, pero es mi cuenta individual y en la que en determinado momento se va segmentando, en este caso, otras subcuentas. Si bien es cierto, tengo derecho a un pago de salario, también tengo derecho a las prestaciones de seguridad social, que dicho sea de paso, dentro de estas prestaciones, en este caso que las que comúnmente cuando tenemos o ingresamos a una fuente de trabajo, nos dicen tenemos las prestaciones de ley, pues incluyendo la vivienda, se considera una prestación de seguridad social, porque recordemos que el derecho a la vivienda también es un derecho humano, ¿no? Así como tenemos el derecho a la salud y que lo buscamos que se garantice a través de estas instituciones de salud, también tenemos en este caso derecho a la protección del derecho a la vivienda que tiene como finalidad, pues, brindarle esta seguridad a la persona, ¿no? Son de esos derechos que probablemente o van muy vinculados a los temas económicos, obligadamente, porque si yo no tengo una fuente de trabajo, no voy a poder aspirar, por decirlo de alguna manera, ¿no? A decir, bueno, eh, ¿cuál va a poder ser o en qué momento yo voy a poder adquirir una vivienda para poder vivir? Tenemos otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, está el arrendamiento, a lo mejor hay quienes viven en una casa de familiares o etcétera, pero como individuos, y sobre todo cuando inicia la vida económicamente activa o laboral, lo cierto es que busca siempre pues este tipo de derechos, ¿no? En este caso un derecho de seguridad, que sería la vivienda. Y esta cuenta individual pues se va a integrar por el retiro, la cesantía en edad avanzada, la vejez, también obviamente la vivienda, están las aportaciones voluntarias y las aportaciones complementarias de retiro, que en algunas de ellas son, son las que les comentaba, ¿no? Que a lo mejor incluso cuando el Estado analiza como lo ha estado haciendo en estas reformas o en estas últimas reformas, dice, ¿sabes que la persona no va a poder alcanzar siquiera a tener una pensión de un salario mínimo? Pues hay que buscar esa compensación. Y ahí es cuando vemos que, hablando desde las formas de gobierno, ¿no? Donde el Estado se tiene que preocupar por su población. ¿De qué otra manera podemos como, vamos a llamarlo así, compensar o sufragar parte de eso que esa persona o individuo requiere? Y también dentro de estos sistemas de ahorro para el retiro, les comentaba que entraban los seguros o las compañías de seguros. Y en este caso repito, es cuando la pensión que se acumuló o todo lo que tiene que ver con los recursos acumulados en la cuenta individual, en este caso va a poder asegurar una pensión por determinado tiempo, porque, ojo, como su nombre lo indica,
Dice, es de forma vitalicia, pero no necesariamente quiere decir es que hasta que la persona fallezca, no necesariamente, porque en la renta vitalicia se puede establecer un sistema donde se hable de un periodo estimado de vida y sobre ese periodo es que se va a estar, hasta entonces se va a promediar y a dividir ese pago de pensión. Ahora, en este caso, aquí hay que tener en cuenta que dentro de las prestaciones de seguridad social, aquí hay un tema que como tal no es central dentro de lo que es la pensión, pero tiene mucha relación, es el tema del derecho de familia, porque encontramos que dentro de lo que son las pensiones, bueno, habrá que ver también que va a haber derechos de carácter sucesorio, es decir, que si al fallecer el trabajador o al fallecer en este caso el pensionado, ¿quién va a tener derecho en este caso a poder seguir percibiendo? Sí, ojo, siempre y cuando esté dentro de la capacidad de la cuenta individual, si va a tener derecho a recibir estos beneficios la esposa o esposo del asegurado. Esto se va a dar, y ahí también hay algunos temas, a lo mejor en polémica aún, porque la ley señala de que sí va a tener derechos siempre y cuando haya una dependencia económica. Entonces, vemos que aquí dentro de, sobre todo hablando de las prestaciones de seguridad social, pues vamos, es cuando se va a requerir o se va a necesitar acreditar que efectivamente la persona había esa dependencia y que se hay ese vínculo. Porque, bueno, aquí se habla de esposa, esposo, pero también se contempla hasta la concubina o concubino. Y hay algunos otros, y bueno, hay un tema importantísimo de aclarar que en ocasiones dicen, bueno, es que actualmente, pueden incluso las pensiones se pueden hasta repartir entre dos concubinas o entre la esposa y la concubina. Probablemente sí, sí puede hacer, y estas son no de, porque ojo, esto no es reforma, pero sí ha habido juicios que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, en donde dos personas, en este caso el trabajador, pero que ya falleció, se logra acreditar que a lo mejor se cohabitó con las dos, ¿no? O relativamente o simultáneamente, y entonces es probable que si ambas acreditan o prueban que hubo convivencia y esa relación de vínculo socioafectivo con las dos, llámese concubina y esposa o dos concubinas, es probable que en este caso haya que dividir esa pensión. Entonces, ojo con eso porque, bueno, si bien es cierto, bueno, quien tendría, ya no podríamos hablar tajantemente de quién tiene el mejor derecho, ¿no? Probablemente pueda decir, sí, quién tiene el mejor derecho, porque a lo mejor una sola persona vivió los últimos años, en este caso con el trabajador o trabajadora, pero fue así, o si hubo otras modalidades, entonces no podríamos ya tener este tipo de afirmaciones, porque repito, sí, efectivamente, hay algunos criterios de la Suprema Corte en donde incluso se ha repartido como tal o dividido, en este caso, los temas de derecho de pensión. Eh, También quienes tienen derecho a recibir esta pensión, pues son los hijos menores de 16 años o hasta la edad de 25, siempre y cuando estén estudiando, salvo que en determinado momento todavía no puedan, en este caso, ingresar a una fuente laboral debido a su incapacidad, ¿no? O enfermedad, dependiendo sea el caso. Quienes tienen derecho a esa pensión bajo el sistema de renta vitalicia son los ascendientes, siempre y cuando dependan económicamente del trabajador. Aquí esto también, si me lo permiten, son de los retos que hay en el sistema pensionario, porque para que en determinado momento estamos hablando de quienes pueden tener derecho, pero también no dudo que haya alguien que se esté preguntando, bueno, y si gana el salario mínimo, ¿vamos a dividir esa pensión? La respuesta es sí. Entonces, habrá que analizar también, ¿no? Hasta dónde puede cómo impactar, en este caso, en los dependientes o beneficiarios de esa pensión, sobre todo en cuanto a los montos, ¿no? Porque imagínense que
y por eso es muy claro en este caso el requisito, que haya la dependencia, ¿no? Si fueran los padres del trabajador, pues sí se va a tener que acreditar que haya una como tal, esa relación de dependencia. Y de acuerdo a la ley del ISSSTE, los beneficiarios legales, pues son el cónyuge y o los hijos menores de 18 años, en este caso, o personas que se encuentran incapacitados para trabajar, y hasta los 25 años si estudian en el nivel medio superior o superior. Entonces, vemos quiénes también pueden, en este caso, pues tener derecho a la pensión del trabajador, ¿no? Entonces, una vez que la persona fallece. Lo que les comentaba hace un momento acerca de cómo se va a dividir estas cantidades que probablemente, repito, cuando estamos laboralmente activos y que no, y que a lo mejor no pensamos, ¿no? En que jubilar o que pensionar. Bueno, probablemente esto está basado en un salario, en un salario mínimo, ¿no? En un actuario mínimo. Que como sabemos, todo va al punto de referencia es el salario base de cotización. Y dentro de ese salario base de cotización, esta cuenta individual se integra por una aportación tripartita. Esto es, dentro de esta aportación va un porcentaje va a pagar el patrón, otro porcentaje el trabajador y otro porcentaje el Estado. Esto se va a dividir, en este caso, estas cantidades, quincena con quincena o mes con mes o cada vez que se genere la nómina, van a ser cantidades que se van a destinar a esa cuenta. Ahora, déjenme compartirles, por ejemplo, que seguramente va a haber muchos retos en este tema, sobre todo en lo que sucedió en la ley de 97, porque resulta ser que nuestra cuenta individual debe de estar vinculada al número de seguridad social y actualmente, debido a todas las reformas que ha habido en materia fiscal, pues a nuestro registro federal de contribuyentes. Entonces, ¿qué pasaba cuando mi patrón probablemente, no, a lo mejor me venía reteniendo o me venía pagando mi cuenta individual, pero si mis datos estaban incorrectos, ¿no? O si no los tenía yo completos. Actualmente no dudo que los datos van vemos que ahora, para que al patrón le sea deducible la nómina del trabajador, pues tiene que acreditar la forma de su integración. Pero anteriormente a 2018, esto no era así. Entonces, aquí lo más importante es analizar como trabajadores si efectivamente tenemos en nuestra cuenta individual las aportaciones del patrón, y nuestras aportaciones, que son las que regularmente nos van a retener, y la aportación del gobierno federal o del Estado. Entonces, vemos que una cuenta individual se va a integrar por el 2%, en este caso, del salario, que es lo que van a aportar el patrón. Y además va a aportar el 3.15 por cesantía y vejez. También el trabajador se le va a retener 1.125% de su salario por el concepto de cesantía y vejez. Y por último, el Estado va a aportar por cada trabajador 1.225 de su salario, es decir, esa es la aportación del Estado, más el 5.5% de la cuota social. ¿Esto qué quiere decir? Que por tener población económicamente activa, también el patrón va a estar aportando, perdón, también el gobierno federal o el Estado va a estar proporcionando una parte de esta cuota a las cuentas individuales de los trabajadores. Esto es en cuanto al IMSS. En cuanto al ISSSTE, hay cierta variación porque está del retiro, que es el 2% del patrón. Si se dan cuenta, hay un poquito mayor el porcentaje en la cesantía, que es el 3.175. Y bueno, a los trabajadores del Estado, asumo que ellos van a recibir una pensión mayor porque los trabajadores aportan un 6.125 a su cuenta individual y el Estado, de igual forma,
para que ahora sí que atendiendo al derecho de igualdad, también aporta el 5.5% por cada trabajador por concepto de cuota social. Como sabemos, sobre todo para el tema de IMSS, ISSSTE, pues hay que sostener a estas instituciones. Por lo tanto, se tiene que, en este caso, que analizar y proponer cuál es la mejor forma de que el gobierno federal aporte, en este caso, a los fondos de seguridad social. Hay otras subcuentas, como les comenté, que es la de vivienda, lo que conocemos como Infonavit, o en su caso el Fobiste, que es una subcuenta en la que el patrón va a realizar aportaciones equivalentes al 5% sobre su salario base de cotización. Esta aportación es bimestral y en estos casos el Infonavit es el que va a controlar o administrar estos recursos y la AFORE solamente lleva la contabilidad de las aportaciones. No, la AFORE no debe de recibir ninguna cantidad respecto de las aportaciones de vivienda. Sin embargo, sí lleva la cuenta, ¿no? Y le comentaba, en este caso también tenemos las aportaciones voluntarias, que son el ahorro que se va acumulando en la AFORE, que son aportaciones obligatorias que establece la ley y que es solo una parte del ahorro para el retiro de los trabajadores. Y la otra parte se conformará con el ahorro adicional voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que los patrones eventualmente también van a tener que aportar voluntariamente a las subcuentas del retiro. Y por otra parte, puede haber otras aportaciones complementarias en las que el trabajador quiera que se incremente su pensión y por eso decide ahorrar. Es una forma preventiva repito, de sí buscar el que que la pensión vaya a tener cierto equilibrio, ¿no? Sobre todo buscando pues por lo menos, ¿no? Sostener el mismo nivel de vida que tenía de los últimos 5 años que haya laborado. Y bueno, vemos que actualmente nuestro sistema de pensiones en México, fíjense, ¿por qué se le llama sistema? Porque están involucrados el sector patronal, el sector de seguridad social, el gobierno federal y obviamente que los trabajadores. Recordemos que las aportaciones de seguridad social para los patrones son una especie de contribuciones obligatorias, ¿no? Es decir, si para todo patrón que tiene una relación con algún trabajador, tiene la obligación de pagar esas prestaciones, en este caso. Luego, entonces, este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más interviene en las instituciones de seguridad social, no, interviene los patrones, los trabajadores, y el gobierno. Hay 4 pilares actualmente. Uno es el pilar no contributivo, que es la pensión destinada a personas mayores de 68 años. Ojo que actualmente, como sabemos, ya es a partir, para las mujeres a partir de los 60 años y más, sobre todo tratándose de algunos grupos más vulnerables, no hay que perder de vista este tema, y que no han contribuido al sistema de seguridad social, es decir, no tengo derecho a una pensión. Y está financiada por el gobierno federal y busca ofrecer un nivel básico de protección a los sectores más vulnerables de la población. Como sabemos, actualmente, ¿no? Para las mujeres, sobre todo, se redujo la edad, ¿no? Es para, y vemos que actualmente es incluso hasta a partir de los. Entonces, esto es lo que conocemos, ¿no? Ahora con la pensión del bienestar, que se decretó y que ha sido otorgada de forma general. Luego tenemos la del otro pilar obligatorio. Este incluye planes de pensiones donde las aportaciones se utilizan para financiar beneficios a través de un fondo solidario. Casi ya no se usa, ¿no? Casi no se usa, pero sigue existiendo para ciertos grupos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Veracruz, que tenemos los trabajadores, el Instituto de Pensiones del Estado, ¿no? Es una forma, de alguna manera, distinta
pero que finalmente lo que se busca cumplir con el propósito de respetar y garantizar el derecho de la seguridad social. Entonces, se crean fondos, se crean fideicomisos, ¿no? Como ese fideicomiso que tenía los trabajadores de la Suprema, del Poder Judicial. Bueno, pues son una especie mm, de alternativas para la pensión, que en este caso lo que se busca es financiar a través de algún fondo solidario o, en este caso, siempre que vaya en beneficio de los trabajadores. Luego tenemos el pilar obligatorio. El pilar obligatorio es el común y general o el más general para todas las personas que son las que tienen el trabajo personal subordinado, y bajo este esquema cada trabajador va a ahorrar para su propia jubilación. En realidad así es, ¿no? O sea, sí es cierto que el patrón aporta, sí es cierto que el gobierno federal aporta, pero en realidad esa cuenta vamos a llamarlo así, va a ir cargada mes con mes, quincena con quincena, de su sal, pues es lo que va a poder, de lo que va a poder subsistir. Ahora, estas cuentas van a ser administradas por las AFORES. Entonces, en este caso, estas pensiones van a depender de los montos acumulados de cuentas, es decir, de lo que ahorrando, de lo que se fue descontando. Y entonces, también en este caso es necesario ver la forma en que se le está contribuyendo al trabajador, al empleador y al gobierno. Bien, tenemos también el pilar voluntario, que bueno, aquí puede haber, fíjense bien, dentro de lo que es el pilar voluntario, ya sea que la persona decide buscar su forma de pensionarse, ¿no? Que tenga a lo mejor algún esquema, sobre todo de las compañías de seguros, que son las que luego ofrecen algún plan de jubilación, pero estos siempre van a ir enfocados prácticamente a la decisión de que el trabajador quiera voluntariamente ahorrando, o en su defecto, que también el hecho de que tengan propiamente los centros laborales, sobre todo a lo mejor donde haya contratos colectivos de trabajo, en donde tengan derecho a un fondo de pensión. Pero estos planes privados evidentemente siempre van a ser por cuenta y costo de quienes los estén contratando, llámese patrones o llámese incluso las mismas personas. Y las AFORES teníamos en este caso las cuenta concentradora. Para todas las personas que no tenían o no tienen Afore, una vez que la persona ingresa a laborar, en automático el patrón tiene la obligación de enterar su cuota de seguridad social y su cuota de retiro. Si en la cuenta del retiro el individuo todavía no cuenta con una Afore contratada, entonces lo que va a hacer es que ese dinero se le va a individualizar, pero en este caso se deposita en una cuenta concentradora, por lo tanto, esa cuenta no está individualizada. Posterior a que contrate el trabajador su Afore, es como van a poder recuperar esas cantidades que haya juntado y que no haya hecho equivalentes. Es decir, se va a ir a esa cuenta general, a ese fondo, y solamente cuando se individualiza la cuenta es que se puede, en este caso, depositar a la cuenta del trabajador. Sobre todo, repito, para aquellos trabajadores que no cuentan con una Afore. De ahí la importancia de sí contratar con una Afore, porque si no, ese dinero se va a la cuenta concentradora y solamente hasta que lo reclama la Afore es que se puede individualizar. Dentro de las funciones de la cuenta concentradora, pues evidentemente va a establecer las reglas del sistema para el ahorro del retiro. Tiene que velar porque los recursos se resguarden de una manera adecuada. Va a supervisar. Recordemos que el dinero de las AFORES era dinero o es dinero de los fondos para el retiro, y por lo tanto se pueden invertir en instrumentos, ya sea de deuda o ya sea que vayan a generar intereses. Por lo cual,
también eso es un tema importante porque eso va a hacer que ese capital vaya con algún riesgo por el hecho de la forma en cómo se está, se está administrando. También otra de sus funciones, pues, es que al trabajador vaya a recibir sus cuentas individualizadas en tiempo y forma, y para todas las AFORES que a lo mejor no estén operando de forma correcta, la CONSAR puede sancionar a las AFORES y a sus empleados. De hecho, no sé si han visto, pero ahora cada vez que vamos a cambiar de AFORE, bueno, ya llevan un proceso muy distinto para tratar de asegurarse o buscar asegurarse que el cambio, modificación de AFORE se esté haciendo voluntariamente por los mismos trabajadores. Y también encontramos que pues lo que se busca es que el sistema de ahorro para el retiro funcione y que pues las AFORES sobre todo pues son las administradoras tienen la responsabilidad porque están manejando pues prácticamente los recursos de todos los trabajadores, ¿no? También aquí fíjense que con las AFORES hasta cierto punto han sido cuestionadas y ciertamente sí, porque ahí hay un tema que también nos era como una piedrita en el zapato, en el sentido de que estas AFORES son instituciones privadas. En realidad, si nos hemos dado cuenta, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría, las AFORES pertenecen a las instituciones de crédito, es decir, a los bancos. Son distintas, pero pertenecen al grupo, ¿no? Al grupo bancario, al grupo corporativo bancario. Entonces, pero sí tienen que generar responsabilidad porque ellas están administrando las cuentas de los trabajadores y ellas están cobrando una comisión cada vez que depositan dinero y ella las administra, ¿no? Y si las administra, ¿por qué? Porque estos recursos los va a invertir en las llamadas, van a ser controlados en las llamadas CIEFORES, en las que estos son los que van a manejarse como fondos de inversión. Por lo tanto, en realidad, fíjense, ese es un tema que siempre ha sido cuestionado y que, bueno, ahorita, repito, cuando me refiero un tanto a lo que es la modificación, porque la FORE maneja la cuenta individual. Con ese dinero, una parte la va a invertir y obviamente que también va a tener un incremento. Ciertamente le dan utilidades al trabajador porque es producto del dinero que se está capitalizando, pero pues también las AFORES están ganando dinero por esas inversiones, ¿no? Y además también la AFORE le cobra al trabajador una comisión por su manejo de cuenta. Por eso es que han sido muy cuestionadas. También vemos que este tema de las inversiones, de los dineros que hay en las AFORES, pues se van como capital de riesgo. Y obviamente que en las personas entre más jóvenes se invierte su dinero a lo mejor en algunos productos financieros de mayor riesgo que una persona que ya tenga una edad adulta, ya madura desde el aspecto laboral. Y bueno, también algo importantísimo, algo que sí los exhorto de manera, a manera de difusión, a manera de aprovechación de este espacio, sobre todo que es para ustedes, pues el hecho de que sí es importantísimo analizar cuál es, en este caso, su situación en el tema de la cuenta individual, porque sobre todo cuando no hay una relación laboral, pues en estricto sentido, pues no se está aportando, es decir, son años que a lo mejor no van a sumar, en este caso, a lo que son el retiro y por eso se exhorta a las personas a que se pueda, en este caso, hacer aportaciones voluntarias o complementarias. Sin embargo, bueno, esto se queda de reflexión porque a lo mejor venía yo de un trabajo formal y posteriormente a lo mejor decidí dedicarme a la prestación de servicios profesionales. Bueno, actualmente ya las instituciones se han flexibilizado y permiten que incluso las personas, aunque no tengan una relación laboral, bueno, pues ellas sigan aportando
porque esto va, repito, va a sumar para los efectos de su pensión una vez que ya tengan que retirarse. Y también, bueno, se habla del apoyo por desempleo. Como esto es un poco un modelo un tanto basado en los modelos de seguridad social de Estados Unidos, solo que a nosotros aquí en México sí podemos solicitar, en este caso, parte de nuestras aportaciones, el retiro de nuestras aportaciones por desempleo. Sin embargo, ¿en qué va a impactar? Pues va a impactar en las semanas cotizadas. Es decir, si yo pido, por ejemplo, un retiro por desempleo, me van a descontar lo proporcional a las semanas cotizadas. Entonces, pues finalmente ese es el producto de los, ese es el producto de, de que sean cuentas individualizadas, ¿no? Es decir, finalmente va a impactar. Por lo tanto, esto es lo que, bueno, este yo creo que sería de los comentarios más oportunos, porque si bien es cierto, repito, las personas sí pueden hacer su retiro, pues finalmente sí les impacta en la cantidad global. Y bueno, también, como sabemos, bueno, pues el año pasado hubo modificaciones a la ley del Seguro Social, en donde pues vemos que lo que se busca es que los trabajadores, todas esas cuotas que no se reclamen, sobre todo cuando a lo mejor el trabajador no logró ni siquiera, en este caso, pensar en un retiro, en un retiro perdón, en una pensión mínima, va a poder retirar esas cantidades voluntariamente, que a lo mejor no sé, nada más trabajé 5 años y coticé 5 años, voy a poder pedir o solicitar la devolución de esas cantidades, que son incluso algunas administradas, repito, por todo en esa cuenta individual, y que a lo mejor van a ser ese excedente o esas cantidades que no logran una pensión, se van a poder retirar voluntariamente. Pero en caso contrario, a los 10 años, si no se retiran, entonces se van a destinar al Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Por qué? Porque con ese fondo es que ahora lo que se busca es que todos los trabajadores en retiro, o todos los trabajadores que ya merezcan una pensión, en este caso, pues logren una pensión mayor, porque actualmente el promedio, lo que se está teniendo con estas pensiones del bienestar, pues sería un promedio mensual de 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y se busca que se tenga un salario, una pensión mayor a los 16,000 pesos. Sin embargo, repito, esto la verdad es que es una cantidad considerable, que en el tema de que en el caso de que se hubiese seguido manejando estos fondos por medio de las AFORES, definitivamente no se lograrían. ¿Por qué? Porque, repito, que se hace con las AFORES es sumar toda la bolsa de la cantidad que se haya, en este caso, generado en las cuentas individuales, y se divide entre los probables o expectativos años de vida. Pues bien, por mi parte, concluyo mi intervención, y bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, sí tenemos una en el chat. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Tampoco suma en las AFORES si está en la continuación voluntaria? Porque en ese esquema no está bajo la subordinación de un patrón. Bien, ¿Era si, pregunta? sí, sí, bien, si lo que hacemos es una aportación voluntaria, aunque no haya una relación obrera, sí va a tomar la cuenta individual. Sí, sí, sí se suma para esa pensión. De hecho, una parte en proporción, incluso con lo que se vaya ingresando a esa cuenta individual, es deducible de impuestos, esas cantidades. Ujú. Sí, sí es Ok, posible. no sé si
alguien más quiera participar. Permítame. Tengo una pregunta. Si gustan, pueden activar sus micrófonos, Carla Patricia Camargo, o no sé si prefieras hacerlo por el chat. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Sí, Buenas tardes. Tengo una pregunta. En cuestión, por ejemplo, de pensiones que es permanente, ¿por qué se llegan a dar de baja? paredes de estos vasos sanguíneos se estiran. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? Porque ahí como que no la escuché. Sí, en caso de pensiones permanentes, ¿por qué se llegan a dar de baja del seguro? En cuestiones de pensiones permanentes, ¿te refieres a por alguna incapacidad permanente total? Es correcto. Ajá. Ah, bien. Bueno, dentro de lo que es la incapacidad permanente total en el Seguro Social, es probable que el instituto los dé de baja, por ejemplo, porque no hayan acudido. Recordemos que esa persona ya no está apta para trabajar, entonces, si hay supuestos en los que se puede terminar o suspender esta pensión. La verdad es que no falta el trabajador que quiera sorprender y que a lo mejor vuelve a ingresar a otra relación laboral, ese es motivo de suspensión, o que incluso en este caso no asista a la atención médica continua, porque las personas que tienen una incapacidad permanente total, incluso la misma incapacidad permanente parcial, tienen que asistir a las valoraciones médicas, en este caso a las clínicas correspondientes, porque es una forma de acreditar que esa persona se encuentra en esa situación y por eso es que requiere o por eso es que se tuvo que retirar antes de. Ok. Sí, que se quedó trabada la pantalla. Sí, ya, muchísimas gracias. Ok, tenemos una mano levantada, pero permítanme, tenemos una pregunta antes del chat que dice, ¿hay algún tope en cuanto a la cantidad para aportar voluntariamente? Bueno, sí, en estricto sentido sí hay unos topes, no los tengo a la mano, pero me parece que no deben de sobrepasar 5 salarios mínimos, me parece. Tengo entendido que, pero sí hay topes. Ok, vamos a darle el uso de la voz a Miguel Ángel Silva. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, ¿Sí? Bien, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Para el caso de los trabajadores del Estado que tienen, cuando ingresan a laborar, una ley vigente, como le decía, que es un fondo solidario donde todos aportan y se da una pensión o jubilación vitalicia, incluso puede ser hasta dinámica. Entonces, tenemos que si existe esta ley, un trabajador ingresa y desde luego, al existir este régimen legal, pues es el que se le aplica, pero es viable que siendo un trabajador en activo en este supuesto, se dé una reforma a la ley y se reestructure totalmente la ley para cambiar algún sistema de Afore o de el otro que comentaba de las situaciones de como cuenta individual. Y entonces tenemos aquí el efecto de que cuando el trabajador ingresa, se le descuenta para el fondo de pensiones o jubilaciones, y luego le cambian la ley y automáticamente lo insertan en este nuevo modelo y entonces sus aportaciones anteriores pues quedan en este supuesto en una cuenta individual y ya se genera este nuevo sistema. Yo considero que, bueno, aquí hay una retroactividad que se está aplicando a la ley porque en todo caso pudiera ser únicamente para los trabajadores de nuevo ingreso, donde ya existe esta nueva ley, y a los trabajadores que ya estaban en activo y que ingresaron con la ley anterior, se debe seguir aplicando esta. ¿Cuál sería su opinión? Muchas gracias. Coincido con usted en el sentido de que cuando ingresamos a laborar a un centro de trabajo, ¿no? O con alguna ley
en este caso, ¿no? Ingresamos como trabajadores con determinada ley. Y si acaso posteriormente se reforma, llámese a lo mejor algún fondo individualizado o incluso el mismo, todas las de seguridad social, porque ya ven que incluso nosotros hemos tenido cambios significativos entre la del 73 del Seguro Social y del 97, que ahí fue cuando cambiaron completamente las reglas, ¿no? De las pensiones. Entonces, coincido en que al momento de que te contratan, son los derechos que tú tienes. Y si en caso de que existe una ley que probablemente vaya a tener un agravio a mis derechos, en este caso de seguridad social, y me quieran jubilar, no sé, con la actual ley, evidentemente sí estamos hablando de un agravio a los derechos del trabajador. Porque, repito, las prestaciones de seguridad social son derechos de los trabajadores y también van implícitos derechos humanos. Por lo tanto, si me aplican una nueva ley, en este caso sí sería violatorio, y pues sería entonces materia habría que analizar, ¿no? Si va a ser un juicio de amparo, lo más probable un juicio laboral, pero digo, regularmente tendría que ser un juicio de amparo. Muchas gracias. Sí. Ok, antes de dar la palabra, tenemos de Francisco Canizales Aldívar, ¿qué opina de los aumentos anuales a las pensiones otorgadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no conforme al salario mínimo? A las pensiones, ¿qué opina de los incrementos a las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor Y no conforme al salario mínimo. y no conforme al salario mínimo? Bueno, lo que sucede aquí es que, repito, el tema de las prestaciones de seguridad social es un tema que guarda relación con el aspecto económico. Y algo que sí está impactando en los trabajadores, lamentablemente, es el hecho de que como son personas que ya no están, la justificación es que como las personas ya no están activas, entonces lo único que los incrementos van a ir en función de la inflación, que es como se mide el índice nacional de precios del consumidor, y ya no van en función de un índice de productividad, si se dan cuenta, porque hablar de que van en función del incremento del salario mínimo, estamos hablando de que es población económicamente activa y lamentablemente en este caso a los pensionados, su incremento ya va en función del factor de inflación que se conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor que mide la canasta básica. Entonces, sí, aquí considero que en este caso son las discordantes de entre un trabajador y una se está, como vamos a llamarlo así, manteniendo, sosteniendo, pero en realidad ya no se le considera nada de productividad. Ok. Francisco, no sé si haya quedado clara la pregunta. Estamos atentas a tus comentarios. Mientras tanto, quedan dos preguntas. Sí, dice que sí quedó claro. Muchas gracias, doctora. Quedan dos preguntas Gracias. en el chat. Vamos a darle el uso de la voz a Mauricio Herrera y continuamos con las demás preguntas. Gracias, buenas tardes. Primero Buenas que nada, tardes. muchas gracias por compartirnos su experiencia y su tiempo. No, gracias. Una de las dudas más bien una de las respuestas que me generó una duda, es sobre el tema de las incapacidades permanente parcial. Y en caso de que una persona sufra un accidente y se le determine una incapacidad permanente parcial, en algún momento, en cara a patrón, el trabajador tiene que seguir estando dado de alta, se da de baja. ¿Qué es lo que sucede como tal? Fíjense, bueno, con el tema de la incapacidad permanente parcial, habrá que valorar si esa persona bueno, de hecho no habrá que valorar. El Seguro Social dictamina, vamos a llamarlo así, qué tipo de actividades puede realizar o si de plano ya no las puede realizar. De hecho, cuando en este caso, cuando extienden el finiquito, por eso son también los porcentajes, porque va en función de probablemente se me ocurre, ¿no? A lo mejor perdió la vista de un ojo, bueno, ya es una incapacidad permanente parcial, pero
a lo mejor algunas funciones sí puede desempeñar. Por lo tanto, si en este caso, si todavía se puede insertar a la vida laboral, su patrón, ya sea el actual o el nuevo, tendrá que darlo de alta y van a hacer una ponderación de las prestaciones de seguridad social que le correspondan. Ahora, pero ya sea incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, en ambas, el trabajador tiene que conservar esa vigencia de derechos con el Seguro Social. Porque, repito, va a tener, este trabajador va a tener que, en este caso, seguir bajo las prescripciones que los peritos médicos otorguen para poder otorgar las prestaciones económicas. Ok, porque, ¿a qué viene mi pregunta? Porque nos sucede el Y caso después práctico. volvemos a ver. Perdón. No. Perdón, gracias. La pregunta viene en relación a que nos pasó directamente con un trabajador, con uno de mis clientes, que el trabajador a los 15 días tiene un accidente en el trayecto, lo tienen que operar de la pierna porque él iba en moto, lo atropellan, le determinan una incapacidad permanente parcial porque ya no puede, pues, era chofer, entonces pues por las piernas, ¿no? Ya no puede laborar de forma correcta. Se le ofreció otro puesto de trabajo dentro de la empresa, pero no lo quiso. El tema con él es que tiene Infonavit. Entonces, como ya no está, exactamente, como ya no está percibiendo sueldo, el patrón está teniendo que pagar tanto la parte que le corresponde al patrón como la del trabajador. Entonces, ahí, pues sí, entendemos que pues, el trabajador tuvo una lesión acudiendo, pero pues es un costo muy fuerte para la empresa y más por el hecho de que el trabajador no lo está, digamos, retornando con su labor, porque pues está incapacitado. Entonces, ¿ahí qué se podría hacer? ¿Hay alguna alternativa o algo que se pueda hacer? Yo creo que te tendría que dejar mi contacto. Como me lo planteas, considero que, sí se las voy a dejar con mucho gusto, porque ahí hay un tema y nada más pero bueno, te comento. En estricto sentido, esa persona, evidentemente, el hecho de sufrir esa incapacidad y tener el crédito Infonavit, tú como patrón, repito, tienes como esa obligación de continuar pagando sus aportaciones, Ok, en este caso de Infonavit, pero tú no deberías estar pagando las suyas, me explico, así es. porque en estricto sentido para ella está percibiendo un ingreso. Legalmente no debería, en este caso, de estarte descontando su porcentaje que le corresponde como trabajador, porque por eso ella recibe su pensión, una parte de esa pensión, ¿no? Y además, el hecho de que ahí sí es discutible, porque el hecho de que sea una incapacidad permanente parcial no, no lo está, digamos, no lo está obstaculizando completamente de insertarse a un Exacto, trabajo, ¿no? es correcto. Porque es parcialmente, o sea, hay una incapacidad parcial, como su propio nombre lo indica, ¿no? Entonces, Así es. si bien es cierto, esa persona a lo mejor no va a poder insertarse a lo mejor de inmediato y sobre todo porque perdió una extremidad, lo cierto es que sí debería de quedar suspendido, por lo menos la cuota que debe de aportar él como trabajador, porque él en determinado momento tiene la obligación de insertarse a la vida laboral porque es parcial. Es correcto. Le agradezco mucho. Ujú. Muchas gracias. Sí, sí. Ok, tenemos muchas preguntas. Sí. La siguiente es una pregunta. ¿Un trabajador con pensión temporal de invalidez puede trabajar en otro lado dependiendo su capacidad o la empresa actual lo puede dar de baja? En estricto sentido, si la empresa tiene otros lugares, otras vacantes donde pueda cubrirlo y le pueda hacer esa oferta de trabajo, indudablemente. Y creo que, repito, una incapacidad parcial, permanente parcial, parcialmente obviamente va a poder permitir al trabajador seguir desempeñando alguna función. Entonces, no es motivo de baja definitiva, y sobre todo que, bueno, que la persona podría desempeñar algunas otras funciones. Digo, también habrá yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, por eso es cuando se hacen los dictámenes por el Seguro Social,
porque si probablemente, fíjense, y algo que a lo mejor yo creo que ahí hay una laguna, y me imagino que varios de ustedes son abogados, y creo que ahí tenemos un punto de referencia, uno de los retos, porque si, a ver, si lo estamos declarando incapacidad permanente parcial, pero a lo mejor va a ser muy complejo el insertarlo en la vida laboral, ¿hasta dónde sí sería conveniente que se quede como parcial? Yo creo que ahí el punto central es el dictamen, porque va a generar sumos problemas, sobre todo, pues, como por ejemplo para hace rato que nos comentaba el licenciado Mauricio Herrera, con los temas de las obligaciones patronales y que dicen, bueno, pues la empresa es la que está identificada, pues a ella le vamos a cobrar, porque les conviene más cobrar a la empresa que seguirle cobrando al trabajador, ¿no? Que aunque legalmente no es correcto. Y por otra parte, el hecho de que a lo mejor no, la incapacidad se considera que sí lo puede, entonces yo creo que habrá que tomar otros factores que no se están tomando en consideración en las instituciones de seguridad social, a lo mejor como pudieran ser el tema de de su experiencia profesional, su trayectoria académica, porque a lo mejor dirían, bueno, el de la persona de la extremidad, bueno, a lo mejor pues sí puede ser, se me ocurre, no capturista, pero pues si no sabe usar una computadora, ¿cómo va a desempeñar ese trabajo? Me explico. Entonces, creo que ahí hay un parteaguas para saber también o ponderar en esos dictámenes cuál es el grado de expertise de ese trabajador o si de verdad qué propuestas de trabajo, digo, el tema del trabajo está regulado también, entonces, pues creo que los puestos deberían de alguna manera como de proveerse, ¿no? O también hay que ver mucho también el lugar donde se llevan a cabo. No es lo mismo, por ejemplo, la oferta laboral en la ciudad de Jalapa que la oferta laboral en el puerto de Veracruz, o etcétera, ¿no? Creo que hay otros factores que deberían de considerarse en estos riesgos de trabajo, ¿no? Sobre todo. Ok, muchas gracias, doctora. No sé, Alfredo Paxtián, si quedó clara la... Ah, puso sí, la persona cuando le dan la pensión permanente, ¿qué tipo de indemnización o liquidación puede negociar o que le corresponde si tiene una invalidez arriba del 50% y el accidente fue en horario laboral? Es la misma persona. Ah, bueno, en estos casos, regularmente cuando son invalidez o una incapacidad total, pues ahí el riesgo laboral es al 100%, ¿ya? Es decir, a la totalidad, en este caso, de sus salarios que haya estado percibiendo. Ok, Alfredo, quedamos pendiente de tus comentarios. Gracias, ya puso gracias. Gracias, doctora. ¿Ante qué autoridad puedo reclamar que mi patrón no dio las aportaciones a mi Afore? Bueno, evidentemente tendría que ser igual, en este caso, en los juzgados laborales. En este caso habrá que ver si en el centro de conciliación y si no tendría que, en este caso, que de demandarse como una prestación económica. Ah, pero como son Afore, tendría que ser en el federal, Sí. porque repetimos, como es en este caso, administradora de fondos para el retiro o lo que es el retiro, esta es una prestación de carácter federal, por lo tanto tendría que ser en los juzgados federales. Gracias, doctora. Para poder pensionarse es con base a la edad o por semanas cotizadas. Bueno, la ley del Seguro Social y con las reformas del año pasado están ambas, puede ser por la edad y en este caso por semanas cotizadas que ya disminuyeran, por cierto, porque en la anterior ley eran 1,250 semanas y ahorita ya están desde 750,000, van a ir progresivamente. Sí. Eh, Tenemos una mano levantada, nada más permítame porque ya teníamos una pregunta por aquí. Dice, si se tiene una pensión por incapacidad permanente parcial y posteriormente me quiero pensionar por cesantía y edad avanzada, ¿qué pasa con esas pensiones? ¿Se acumulan? Ay, ok, permítanme un segundo, creo que tuvimos un problema, se nos desconectó un segundo la ponente.
Vamos a esperar, creo que fue, ya me escribió, un problema de red. Permítame un momento. Un segundito. Ok, ya se está reconectando, aparentemente se quedó sin batería, nada más vamos a darle un minuto porque, como recuerdan, necesitan hacer un registro previo para poder ingresar. Lo está terminando y en un segundo se integra con nosotros. Me están poniendo en el chat que no se escucha. Permítanme un segundo, está reingresando. Nuestra ponente se quedó sin batería y se desconectó. Entonces, pero ya está ingresando. Permítanme un minuto, por favor. Ya la Una tenemos, disculpa sí. a todos, es que saben que se me acabó la batería y no encuentro aquí el contacto, entonces dije, bueno, con el celular más rápido. Muchas gracias. No, al contrario, una disculpa a todos. Ahora sí, le repito Sí. la pregunta. Ujú. Si se tiene una pensión por incapacidad permanente, parcial y posteriormente me quiero pensionar por cesantía y edad avanzada, ¿qué pasa con esas pensiones? ¿Se acumulan? No se, actualmente ya no se podrían acumular. Lo que se haría es que se hace una integración, de hecho, cuando una ponderación del último salario con la pensión previa y bueno, van a hacer ahí deben de hacer, lo hacen un promedio, más en este caso, la edad que tenga la persona, pero no, ya no se acumula, no serían acumulables. De acuerdo. Ahora sí, a mi tocaya, Carla de Yanira, le damos el uso de la voz.
Muchas gracias. Me quedé con la duda de la pregunta que contestaba en relación a las pensiones en base al Índice Nacional de los Precios al Consumidor. Entonces me quedé con la duda de si busca en la actualidad que México cuente con un sistema de pensión que garantice una vida digna. ¿No sería un poco ahí como que contradictorio que se determine en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor? No sé, es una persona que pues obviamente ya cumplió con los requisitos mínimos establecidos por la ley del Seguro Social, entendiendo que ya trabajó toda una vida. Y en el caso, suponiendo ahí cuánta gente no hay que cotizó hasta 114 pesos, ¿verdad? 107.14, que era uno de los salarios que duró por años. ¿No sería un poquito contradictorio que únicamente se basen pues, con el índice de los precios al consumidor, toda vez que todo incrementa? Lo único que no va a incrementar en su caso, pues van a ser sus cotizaciones y su salario, ¿verdad? Ya que están registrados con un salario pues, que actualmente ya no es ni el mínimo de los mínimos, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda más que nada. Gracias. Sí, Carla. De hecho, coincido y efectivamente, como les comentaba yo hace un ratito, si por ejemplo estuviéramos con el tema de las Afores como estaban todavía en el 97, definitivamente va a ser en agravio bueno, de hecho sería a la vida digna y al salario mínimo vital. Es decir, en estricto sentido, los mexicanos tenemos derecho a percibir un salario mínimo, el derecho al salario mínimo vital, que significa que con nuestro salario, es decir, con un salario podamos cubrir nuestras necesidades básicas. Y efectivamente, si una persona, vamos a suponer, tenga 114 pesos y en este momento el salario es de 270, definitivamente va a tener que contender para efectos de poder lograr una pensión mínima, ¿no? Que de hecho es con lo que se está, digamos así, es con lo que trata de cubrir la reforma del año pasado, con lo del Fondo de Ahorro para el Bienestar, porque definitivamente las personas no, de hecho tenemos, ese es el grave problema que tendría México, que con los salarios que están reportados, con las personas que tienen Afore y en la manera como estaban estructuradas, no iban a alcanzar, pues ya no sé si decir el salario mínimo, pero por lo menos tener el salario a poder aspirar a, a un nivel de vida básica, ¿no? O digna, que en este caso sería el derecho humano al mínimo vital. Y efectivamente sí es en agravio y en contradicción a estos derechos que están protegidos, pero que definitivamente, si esto es de verdad que el sistema pensionario representa no solamente bueno, después, desde luego que un desafío para México, pero para cada una de las personas, porque lo vamos a tener que estar, vamos a tener que buscar su efectividad de manera individual, es decir, hasta que la persona no esté en ese hecho, no lo va, les puedo asegurar que no va a poder o no se va a preocupar por buscar el que se le pueda proveer de un salario mínimo, por lo menos, porque definitivamente sí es en contravención a sus derechos humanos. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos Gracias. otra que es las pensiones de incapacidad permanente parcial y las de cesantía son compatibles. Em, sí son compatibles porque estamos hablando que la persona tiene que cesar de trabajar por una cuestión ajena a su voluntad. Entonces, definitivamente sí son compatibles. Ok, la otra pregunta que tenemos es ¿qué áreas de oportunidad identifica en materia de pensiones y en caso de una reforma integral, qué acciones impulsaría? Bueno, pues retos considero sumos retos como los que acabamos. Primero voy a iniciar con los que surgieron de esta plática y voy a agregar otros. Los principales retos que hay, evidentemente, son estas
incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, con las reformas que ha habido al sistema de pensiones. Creo que la del 2024 se busca tratar de compensar a lo mejor estos errores, sobre todo porque definitivamente en las del 97, las personas que tenían Afore, que iniciaron con un Afore 97 como el sistema, justamente porque no van a poder lograr por lo menos percibir un salario mínimo actual, que es. Entonces, definitivamente es Doctora, necesario compensar o buscar el equilibrio, ¿sí? perdón, es que se le cortó un poquito, no sé si pueda repetir, por favor. Sí, me están poniendo también en el chat. Ah, ¿De favor? bueno, a ver ahí, Sí, ahí me escuchan, ahí sí. ya me escuchan. Ok, entonces les decía que de los principales retos, bueno, va a ser buscar el equilibrio de las personas que se van a retirar en este caso, y que su vigencia con las Afores fue a partir del 97, porque estas personas, si no logran alcanzar por lo menos percibir un salario mínimo de su cuenta individual, son las primeras que les va a repercutir el sistema pensionario del 97. Entonces, creo que ahí hay un reto importante para identificar el número de personas y cuáles son las que se encontrarían en este supuesto, ¿no? De percibir menos del salario mínimo. Otro de los retos, pues definitivamente es con el tema de, creo que es oportuno que las instituciones de seguridad social analicen y regulen sus dictámenes para poder determinar las incapacidades, ya sea permanente parcial o permanente total. Y sobre todo, creo que sí me llevo de tarea este tema de que comentaba el licenciado Mauricio, cuando se decreta una incapacidad y que esa persona a lo mejor tenía prestaciones de vivienda, porque pues habrá que analizar hasta dónde la persona nuevamente se puede insertar a la vida laboral y aquí el problema o el grave problema es qué va a pasar con esa deuda que se tiene por el crédito de vivienda. También creo que no sería justo o no sería idóneo que a lo mejor que ya sufriste la incapacidad y mañana te pidan la casa que adquiriste con Infonavit. Entonces creo que ahí hay otro reto importante que tiene que ver con la economía de nuestro país. Y otro tema que no tocamos, y que creo que oportuno después y lo vamos a tener que dejar de tarea, es cuando hay incompatibilidad de sistemas pensionarios. ¿A qué me refiero? Yo he tenido, un ejemplo, ¿no? Tengo seguridad social por 20 años o por 10 años y después entro a laborar en otro centro de trabajo donde, por ejemplo, los que laboramos para el estado de Veracruz, donde tenemos IPE. ¿Qué va a pasar o qué pasa o qué sucede o qué va a suceder o qué es lo que debe de suceder con las personas que tienen estas modificaciones a las relaciones laborales donde los sistemas de prestaciones de seguridad social son distintas, ¿no? Que sucede mucho con las entidades federativas, ¿no? Que a lo mejor ellas tienen su fondo de pensiones estatal, pero no convive con los federales. No es tanto problema con el ISSSTE, porque actualmente el ISSSTE y el Seguro Social, pues ambos manejan Afores. Entonces, de esa manera, pues creo que pueden convivir, pero donde no conviven es en todos estos modelos, donde de alguna forma son sistemas individuales. Muchísimas gracias, doctora, por resolver todas las dudas que surgieron. Gracias a todos por las participaciones. No sé si haya una última o entonces ya podemos dar cierre al día de hoy. Ah, ok. Ok, tenemos una mano levantada. Martín Hernández Cano, por favor. Gracias por cederme el uso de la voz. Doctora Maribel, ¿qué pasa en este caso con una persona que se quiso suicidar? Por ese supuesto, acude al IMSS, queda en una ceguera del 98%, sea totalmente. Yo sé que la ley del IMSS
pues también tiene sus artículos cuando una persona se quiere Provoca. suicidar, a ella misma se hace El pues daño. efecto, daño, pero a final de cuentas es una persona, es una vida y el seguro la desamparó. En estos casos, su punto de vista, ¿qué procede? ¿Qué procede ahí? Hay la otra. No le, pues le negaron ahora sí una pensión por invalidez por dos causas, por la causa que le comenté por daño a su persona, pero también porque no completaban lo que era su semana de cotización. Es algo que realmente pues ya pasa y es pues algo, una violación, quiero pensar, hacia la persona, independientemente pues el grado de que ella misma también tuvo participar en hacerse daño. Gracias. Sí, claro, fíjate que yo creo que, Martín, fíjate que tu pregunta es muy importante y sobre todo yo creo que lo voy a enfocar mucho a lo que es el tema completamente de derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque para algunos temas pues puede ser más sencillo hablar de un aspecto muy positivista, es decir, lo que está en la ley, ¿no? Lo que dice la ley, y la ley es muy clara porque dice es muy clara cuando dice, bueno, que la persona se causó el daño, ¿no? Entonces ahí te dice, no te cubro. Y yo creo que, vamos a llamarlo así, pues de a lo mejor probablemente debe de estar previsto en la ley, porque, no, no a lo mejor, está previsto en la ley, porque recordarán, sobre todo cuando salió esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que incluso había personas que cuenta la historia que hasta les convenía a lo mejor decir, no, pues es que se me tuvieron que amputar un dedo porque me convenía que me dieran tanta cantidad. Entonces, creo que sí debe de estar, más bien es que sí debe de estar en la ley el hecho de que la persona que se provoca el daño, no en este caso el suicidio, pero fíjense que actualmente veo otras puertas que tenemos a raíz de que están garantizados los derechos humanos. Estoy segura y digo, y no creo que tengamos que, no hay que, Y unos no hay que minutos. hacer una extensiva tanto el estudio, una persona que se intenta suicidar, pues es porque en realidad tiene una patología o tiene una inadecuada salud mental. Entonces, seguramente traía un problema de salud no tratada, en este caso, ¿no? Por sus emociones, por su bienestar mental. Y partimos de la base, o yo lo veo muy bien, en este caso, muy oportuno defenderlo desde la base de que si la persona se intentó suicidar es porque se encontraba enferma, ¿no? Es decir, enferma en sus emociones, en esta situación mental. Y por eso es que se causa ese daño. Tan es así que prácticamente lo limita para poder ejercitar su trabajo. Definitivamente, de una vez lo comento, ¿no? Estos temas, como sabemos, probablemente en una justicia tradicional, pues van a resolverse como ya tiene usted su resultado. Y definitivamente creo que son de los temas que se pueden impulsar a través del litigio estratégico, sobre todo hablando de los derechos humanos de la persona, sobre todo buscando el hecho de que sea la persona a la que se deba de proteger y pues y sobre todo no dejarla prácticamente en condiciones en que si ya venía de un suicidio, pues yo creo que ante una situación así, lo más que va a pasar es que se va a agravar la situación. Entonces, creo que impulsarlo a través del litigio estratégico pudiera resultar. ¿A qué me refiero? ¿No? Buscar siempre el hecho de buscar las medidas protectoras con el juicio de protección de derechos humanos, que lo sería o lo podría ser un derecho de amparo, ¿no? Un juicio de amparo. Bueno, gracias, le agradezco, Sí, doctora. Muy amable. sí. Ok, pues creo que ahora sí podemos Sí. dar cierre a la capacitación del día de hoy. Les agradezco a todos su
participación. Voy a compartir pantalla un segundo. Doctora, un gusto tenerla aquí nuevamente. Muchas gracias por su participación. Espero poderla seguir teniendo aquí Claro que sí. muchos más, muchos otros jueves. Gracias por toda su experiencia y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. A nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con un saludo afectuoso de parte de la maestra Nayeli Landa González. Es un honor otorgarle el presente reconocimiento por impartir la conferencia virtual Retos de la Seguridad Social en México a través de la plataforma Zoom y Facebook Live de este centro. Muchísimas gracias. Tenemos el Muchísimas chat lleno de comentarios. sí. Felicitaciones para usted. Muchísimas gracias a todos, a toda la audiencia, a cada uno de ustedes por interesarse en estas capacitaciones y muchas gracias a la licenciada Deyanira Ortega por su invitación y hago extensiva también a la licenciada Nayeli. Muchísimas gracias. No, un verdadero gusto tenerla a usted el día de hoy y asimismo extendemos un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes quienes se conectaron y participaron activamente en esta conferencia. Su compromiso con la capacitación y el aprendizaje continuo es fundamental para generar cambios positivos en nuestra sociedad y en el desarrollo profesional de todos. Recordemos que estos espacios nos acercan cada vez más a construir un entorno no solo laboral, sino cotidiano, mucho más justo y eficiente para todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los temas que abordaremos en nuestro jueves de profesionalización. Nos vemos el próximo jueves 23 de enero en punto de las 16:30 horas. Muchas gracias por su tiempo y por ser parte de este esfuerzo. Les deseamos lo mejor en su camino hacia el crecimiento y la profesionalización. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.